¿Has visto los videos después? Salgo haciendo el ridículo así con la cámara. ¿Quieres verlo? No, qué vergüenza. Gracias. En la prueba es el día jueves 16. La prueba tiene entre 30 a 35 preguntas. Todas de desarrollo. Son todas alternativas, todas alternativas. Tenemos dos pruebas. ¿Dos pruebas ese día? ¿Cuál? Aparte de esta. La de su vecina. ¿La vecina? La Claus. Mi sangrecita. La Claus. Pero mío va a ser más fácil. Dos por esas dos por. ¿Qué se quejan entonces? ¿Ah? ¿Por qué no el martes? No, porque se le reduce el tiempo de estudio. No. Sí, porque no quiero tampoco. No, porque la que era que van a hacer para jueves y la mandé a imprimir y no me la van a traer antes, es imposible. ¿Vamos a tener acceso antes del jueves? ¿Ah? ¿Vamos a tener acceso? ¿El martes vamos a tener acceso a la prueba? El martes, no, si ya tengo la tengo en mi teléfono y en mi cabeza la tengo. ¿Le doy mi número? Eso se borró después del video, no se preocupe. Se edita. Yo creo que Profe, mire. Yo creo que el lunes, porque no creo que haga ese fin de semana, pero probablemente el lunes le voy a subir un cuestionario para que puedan estudiar por la prueba. No, por Dios, qué vergüenza. Salgo yo en YouTube haciendo el ridículo. De nuevo. ¿Ah? No, sí sabe después cuando pone los ojos por ahí. De nuevo salgo en YouTube. ¿Por Ya, qué? una vez ya salgo, me voy detenido, fui al estadio para decir. ¿De verdad? No, mentira. Para buscar las tiras. Voy a buscar el tiro. Ya. Esta es la última clase que entra en la prueba, que no la vamos a ver todo hoy día, vamos a ver la mitad, y la otra mitad la vamos a ver el martes. ¿Ya? Así que todo este PPT completo, que es la clase 4, va a entrar en la prueba, para que lo sepan. Por la hora voy a partir pasando la lista porque me sorprende que haya un poco de gente. Deben haber adelantado otra sección. ¿Ah? Deben haber adelantado otra sección. Pero ¿qué otra? ¿Conmigo no había más sección? Costo. Y después hay otra clase con usted. Entonces se fueron. No, tienen que estar en costo ahora. Ah, ya. Lo que pasa es que hay un carrete de un compañero. Hay un reto de compañero ya. Entonces como que algunos se le dan más tarde y yo creo que llegaron a esa. Ah, se van a carretear después. Ah, me parece notable. Completamente apruebo esa actividad. Esa moción. Ay, Martín. Moción aprobada. Que hagan cualquier cosa que no sea estar en sus casas con el teléfono. Que sea carretera. Con el teléfono, metiendo con el teléfono. ¿Verdad que no? Qué linda, ¿me compartes el PPT? No creo, no sé si lo tengo, a ver. Mira esa que ¿Cuál se supone que es? Ellos son los carretes. ¿Cómo te va a pasar la lista? No, era más chica, pues. Era una persona normal. ¿Qué va a llegar? Entonces, Albornoz, Arias, ¿Y qué más voy a cambiar? Carrasco, Castillo, Pero son, a ver, yo veo eso así. Alejandro, Concha, Loren, Muéstralo tú porque tiene que ver. Herrera, Pero si yo no lo voy a abrir. ¿No? Ya me mandaste lejos el niño. Marinao, Monroy,
San Martín, Valenzuela, Vargas Acá. y Villanueva, Sofía. Ya. La clase está en la puesta. Después del preludio de la clase anterior, bueno, para que llegaba recién, les voy a recordar que la clase es el jueves 16 a esta hora en este canal, en este lugar. No es nada profundo, así que no sé cómo queréis su nombre. Voy a tratar de subirle un cuestionario para que estudien, no sé si entre el viernes o el lunes, por ahí, ¿ya? Para que no se estresen tanto. Como la clase pasada estuvimos hablando de los 4 estudios que vamos a abordar durante la asignatura, yo les dije que íbamos a hablar sobre el estudio organizacional, el estudio técnico, hablamos un poquito del estudio técnico, del objetivo, hablamos del estudio organizacional, del financiero y también le hablé del estudio de mercado, que es un poco lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Vamos a hablar del estudio de mercado el día de hoy. Ya. El objetivo del estudio de mercado. Pregunta de prueba. Se los juro. La mandé en primera noche. El objetivo del estudio de mercado. Tal cual les dije el día de ayer, el estudio de mercado tiene como principal foco, o objetivo principal, detectar, primer verbo, y cuantificar, segundo verbo. Las dos cosas son muy importantes. Reconocer o diagnosticar y asignarle un valor o saber cuánto es una porción de la demanda insatisfecha que puede ser abastecida por un producto o por un proyecto que nosotros podamos desempeñar. Es decir, lo que busca principalmente el estudio de mercado es detectar y cuantificar alguna demanda insatisfecha, en este caso particular, del mundo de la agronomía, del mundo de la agricultura, del mundo de la ganadería, etc. Y ser capaces de desarrollar un proyecto que nos permita satisfacer dicha demanda insatisfecha. Entonces, detectar y cuantificar una demanda insatisfecha. Ya. Luego, yo también les comentaba que dentro del desarrollo de las diferentes partes del estudio de mercado, lo que buscaba también era detectar esa demanda, cuantificarla y poder establecer una estrategia de marketing, es decir, establecer qué se va a vender o qué producto va a ser el que va a satisfacer dicha necesidad, cómo se va a llamar, el valor, dónde se va a vender, cómo se va a vender, contra quién se va a competir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que busca este estudio al final del día es detectar esta demanda, cuantificar el volumen total, cuánto es, dónde es, cómo existe, etcétera, y para poder diseñar alguna estrategia que me permita establecer un producto, saber cómo se va a llamar, hacia qué público vamos a apuntar, cuál va a ser su valor y de qué manera vamos a competir en el mercado con ese producto para alcanzar a satisfacer dicha necesidad reconocida. Dentro del desarrollo del estudio de mercado, hay varias preguntas que nos podemos hacer, o más bien dicho, varias preguntas que el estudio de mercado se hace y que nos sirven como insumos para reflexionar y obtener la información que necesitamos. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la demanda potencial por este bien o servicio? Es decir, ¿cuál es la demanda que tenemos ahora y cuál potencialmente va a ser la demanda por ese producto en el futuro? Tal como les dije yo también el día de... antes de ayer, el martes, somos capaces a través del estudio de mercado de poder proyectar hacia el futuro
con datos históricos, si conocemos la demanda, el precio y la oferta actual, podemos tratar de proyectar cómo va a ser eso en el futuro. ¿Quién lo va a comprar? ¿Por qué es importante la pregunta quién lo va a comprar, niños y niñas? ¿De qué me está hablando eso? ¿Qué información está buscando eso? ¿Qué busca eso? ¿Ah? Las preferencias. Perfecto. Las preferencias e incluso más allá, el consumidor. Saber quién es el consumidor, quiénes son los consumidores, ¿cierto? Y todo lo que dice en relación con toda la información que el estudio de mercado intenta recabar sobre quién es nuestro target, quién es nuestro público objetivo, ¿cierto? Hombre, mujer, de qué profesional, de comuna, qué nivel de ingresos, cuáles son, por qué. Y esto creo que se lo tiene un montón de semanas. Con la ciencia y los datos y con la cantidad de información que nosotros le regalamos a las empresas a través de los likes y los compartir y un montón de cosas más, y los memes que nos mandamos con nuestros queridos amigos y amigas, le estamos diciendo al mercado quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, por quién voté, por qué no voté, qué no me gusta, me gustan los perros, los gatos, etc. Y con toda esa información hoy en día es súper fácil, si es que tiene acceso a los datos, a las bases de datos, poder modelar qué le gusta a la gente, qué quiere comprar, o esas personas cuánto están dispuestos a pagar por esto, qué sabor potencialmente les gustaría de una bebida, de una cerveza, qué tipo de ropa, cuáles son las cosas que están de moda, etc. Hoy más que nunca, ¿quién me va a comprar? Esa información es cada vez más completa. Se puede modelar de manera súper profunda las preferencias de las personas, incluso sin tener que preguntarles a ellas. Eso es súper relevante hoy en día en un estudio de mercado, evidentemente no solamente en la agricultura, en cualquier área de la economía, en cualquier actividad que requiera un estudio de mercado. Otra pregunta, ¿cuánto vale el producto o servicio a lo largo de los años? Es decir, desde que esa demanda insatisfecha la cuantifiqué y se me ocurre hacer tal cosa. ¿Cómo ha sido el valor de ese producto? De ese dron, de esa solución tecnológica, de ese cultivo, de ese lo que sea, durante los años. ¿Por qué me importa saber eso? Eso. Yo lo vería por el lado tecnológico, para saber si continúo con mayor producción o ir mejorando, sacar como la versión siguiente del mismo Ya, producto. pero ¿por qué me importa saber el valor de ese producto o servicio que yo quiero, por ejemplo, implementar en los últimos 50, 40, 30 años? ¿Para qué me sirve? ¿Ah? Depreciación. Para conocer la depreciación, sí, pero eso es más bien cuando ya hago la inversión y proyecto el futuro, en el fondo, cuánto se va a ir perdiendo el valor en el tiempo. Es por lo que les dije, hermano. ¿Para qué me sirven los datos históricos de algo? En este caso, del valor de algo. Para ver la rentabilidad. Para ver cómo ha sido la rentabilidad antigua y también potencialmente para proyectar en el futuro. Ya siempre que yo tengo datos históricos puedo, a través de una ecuación de estadísticas, puedo proyectar cuánto va a valer eso en el futuro, con cierto grado de certeza dependiendo de la prueba estadística. ¿Cachai? Entonces la información a través de los años me sirve para poder proyectar cuál va a ser el valor de ese producto en el futuro. ¿Cuál es la disposición a pagar? ¿Qué significa eso? ¿Disposición a pagar? Lo que el cliente está dispuesto a pagar por algo, ¿ya? Que es distinto a que si me gusta o no me gusta algo. En el fondo, ¿te gusta esto? Sí. ¿Estarías dispuesto a pagar este rango? No. ¿Y en este rango lo comprarías? Sí. Que también son cosas que intenta reconocer el estudio de mercado. ¿Cuál es el máximo precio que puedo ponerle a algo sin que ese precio sea un limitante para que la gente lo compre? Lo que también es súper importante. ¿Qué las preguntas se hace el estudio de mercado? Por ejemplo, ¿cómo lo voy a vender? ¿Con qué mecanismo? ¿De qué forma? ¿De forma directa? ¿Con intermediarios? ¿Por internet? ¿Físicamente? ¿Con delivery? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo voy a llegar a los compradores? ¿De forma directa? ¿A través del Estado? ¿Diferente? ¿Ya? ¿Requiere una estrategia de marketing? Probablemente la respuesta siempre sea sí. ¿Para qué? ¿Para qué necesito? Porque la estrategia de marketing me va a entregar información o va a hacer la síntesis de cómo, gracias a toda la información que voy recabando, le pongo un precio, un valor, un nombre, un sello diferenciador, etcétera, etcétera.
A partir de una oferta y demanda histórica y actual, lo que les dije recién, a partir de los datos históricos que puedo tener, se quiere proyectar en el futuro cuál va a ser mi competencia, cuál va a ser la demanda y, como les dije aquí, cuánto ha sido el precio de un producto históricamente y cuánto eventualmente vaya a ser. Ya, en general, el estudio de mercado incluye varias cosas, o incluye la búsqueda de información de varias cosas que son súper importantes. Y quizá una de las más relevantes de todas es el primer punto que está ahí. Es decir, ¿a quién le voy a vender? Lo que decía, ¿a quién le voy a vender? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus preferencias de mercado? Etc. Definir el consumidor. ¿Va a ser un consumidor final? Es decir, ¿voy a venderle directamente a la persona para que lo consuma? ¿O para que use el servicio agrícola? ¿O va a ser más bien algo de una materia prima? Por ejemplo, voy a producir algo que después se va a procesar y alguien más le va a vender el producto final. Por ejemplo, yo tengo esas dos alternativas. Puedo generar un producto final para utilización o consumo directo o algo intermedio. Depende de lo que estoy aspirando. Luego, quiero conocer también el mercado competidor, es decir, cuál es la competencia, cuáles son las otras empresas que satisfacen esta necesidad de los consumidores. ¿Por qué esa información es importante? ¿Por qué me importa saber o conocer a los competidores o las competidoras? Perfecto, porque tengo un rango de comparación, puedo saber a cuánto venden ellos sus productos, qué variedad producen ellos también, en el fondo a quién le compran, qué es lo que venden, porque eso me permite, sabiendo qué es lo que produce la competencia, a qué valor lo producen o cuáles son las variedades que tienen, me permite diferenciarme. ¿Y por qué diferenciarme es tan relevante? Para tener algo más innovador. Para tener algo distinto. Para tener algo que puede ser de un sabor distinto, de un tamaño distinto, de un nombre diferente, de un color distinto, que marque la diferencia o que permita que, el punto 1, los consumidores se decanten por una alternativa que ofrezco yo y no por lo que ofrece la competencia. Mercado de los proveedores, es decir, además de que el estudio de mercado quiere definir a quién le voy a vender, contra quién estoy compitiendo, quiero saber cuáles son los proveedores de los insumos o de los materiales o de la materia prima con la cual yo voy a hacer eso que voy a producir. ¿Ya? Puede ser un cultivo, puede ser tecnología, puede ser lo que sea. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer a los proveedores de algo, de los insumos que yo necesito para trabajar? Más bien dicho, porque el estudio de mercado busca describir el mercado de los insumos de los proveedores. Para comparar ¿Cómo? para hacer comparaciones de... Bien, ¿qué voy a comparar? Los productos o lo que se quiera hacer. Ya. El tipo de producto, ¿qué otra cosa es relevante si yo soy una persona que produce pan? ¿En qué me voy a fijar en las cosas que compro? ¿Qué me importa? El precio de Definir el valor, muy bien, y la calidad. Esas son las dos cosas más relevantes. El valor y la calidad de las cosas que me van a, o cuáles son los insumos básicos que pueden ser desde semillas, sistemas de riego, tecnologías que voy a utilizar para producir algo, súper importante. Y finalmente, la existencia de mecanismos de intermediación o, dicho de manera más simple, el mercado distribuidor, es decir, voy a definir a quién le vendo, contra quién compito, a quién le compro las cosas y de qué manera distribuyo ese algo que produzco. ¿Ya? Que como les dije recién, puede ser una distribución directa, yo mismo me hago cargo del trabajo de distribución de ese producto o lo que sea, o servicio, o busco intermediarios que cumplan el rol de llevar mi producto, servicio, lo que sea, hacia el consumidor final. Estos 4 elementos son elementos centrales del estudio de mercado. Definición de la demanda final o consumidores, los competidores, mis proveedores y la forma de distribución. ¿Me siguen hasta acá?
Ok. Otra de las cosas relevantes que se enmarcan en el estudio de mercado es definir la propuesta de consumidor o el segmento a satisfacer de una demanda. Es decir, ya digo, ok, voy a tratar de definir cuál va a ser ese target, pero más en profundidad. Un poco lo que les contaba recién, ¿no? Como intentar saber a qué segmento voy a apuntar. Un poco también va muy relacionado con las preferencias de los consumidores. Voy a producir un producto o un servicio más para las personas de más ingresos, de menos ingresos, de ingreso medio, para personas como comunes y silvestres, personas con más capital cultural, personas que les preocupa el medio ambiente, personas que son de alto rango empresarial y por a razón de lo anterior buscan un producto más exclusivo. Las personas tienen diferentes características de consumo y esas características se llaman segmentación del mercado, es decir, dentro de la totalidad de opciones yo tengo diferentes segmentos de consumidores que buscan diferentes cosas. Algunos productos más sostenibles, otros productos que tengan características distintas, otros productos que satisfagan cierta necesidad o que sean un reflejo de lo que son esas personas. Entonces, esa definición del segmento específico al que voy a apuntar, es una de las labores más relevantes que tiene el estudio de mercado. ¿Ya? Definición del segmento. ¿Y eso para qué? Básicamente, un poco con el estudio se intentará ver la posibilidad de competir con ventajas en muchos segmentos. Es decir, el estudio de mercado lo que busca es, además de definir ese segmento, tratar de ver, como decía la compañera por ahí atrás, cómo me voy a diferenciar y de qué manera voy a lograr tener algún efecto comparativo o alguna, en palabras de economía, ventaja comparativa con mi competencia. Para establecer esa ventaja comparativa, yo necesito saber primero contra quién compito, básico, y a quién le vendo. Una vez que tengo esas dos cosas más o menos cocinadas, soy capaz de decir, como le vendo a este y compito con este, me diferencio de esta manera. Vendo algo más barato, algo más caro, algo más exclusivo, algo más sostenible, etc. Y como les dije, la síntesis final del estudio de mercado siempre es poder establecer una estrategia comercial o de marketing, que es lo mismo, es un sinónimo. Estrategia de marketing, estrategia comercial es exactamente lo mismo, para poder llegar de mejor manera y satisfacer de mejor manera esa demanda insatisfecha. Ya. Eso como a modo de introducción. Repito, relevante. Son preguntas de Browsers. Relevante. Mercado consumidor, competidores, proveedores y distribuidores. Todo esto para recabo toda esa información para establecer la mejor estrategia de marketing social. ¿Cuál es la estructura del estudio de mercado? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? Y vamos a ver cada una de ellas por separado de manera profunda. La estructura de un estudio de mercado básico, insisto, esta clase es una clase más bien superficial del estudio de mercado, como una introducción para que se entienda el concepto. La estructura básica de un estudio de mercado está compuesta por esos tres elementos que están en la diapositiva. A. Consideraciones del ambiente macro o el entorno. Un poco muy parecido a lo que hablamos cuando hablamos de gestión. El ambiente macro, el ambiente más alejado, las variables más globales que van a incidir en la capacidad de rentabilizar o no una idea. B. Las consideraciones del ambiente micro, es decir, el ambiente que está inmediatamente más cercano a nosotros, que es lo que les acabo de comentar, es decir, a quién le voy a vender, a quién le voy a comprar los insumos básicos, de qué manera lo voy a distribuir, ¿cierto? Y contra quién voy a competir en este mercado o nicho específico. Y, en tercer lugar, como a modo de colofón síntesis, es la estrategia de marketing y los elementos que la componen, que son 4. Los vamos a ver el máster que hay.
cuando hablamos del ambiente macro, ¿ya? Cuando hablamos del ambiente macro o el entorno más remoto, más alejado, lo que le estoy intentando decir en palabras simples son ¿cuáles son esas variables más de orden global, que son mucho más complejas de manejar, que inciden en nuestra capacidad de producir y vender algún servicio agrícola o algún producto agrícola X? ¿Ya? Y esas variables, como lo dice su nombre, como lo dice la definición, son variables que son mucho más globales, es decir, que están alejadas del proyecto en sí mismo, pero que de igual manera afectan la capacidad que tenemos de vender, de competir, de hacer un proyecto, de establecer alguna unidad productiva. Estas variables son principalmente variables económicas, variables políticas, variables ambientales, variables socioculturales, variables tecnológicas, ecológicas y políticas y legales. Y yo vamos a empezar un poquito de cada una de ellas, de los diferentes ejemplos que tenemos. ¿Cuáles son estas variables? ¿Cuáles son estos componentes del ambiente macro o del entorno remoto que van a afectar nuestra capacidad de desenvolver y desarrollar una idea productiva para satisfacer alguna necesidad? Acá tenemos los aspectos. Estos son los aspectos básicos de el macro ambiente o los elementos macro de el estudio de mercado. Elementos demográficos, elementos económicos, elementos naturales ecológicos, tecnológicos, culturales y políticos. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, los aspectos demográficos, que son las tendencias de consumo. Para ustedes, a puertas de salir al mundo profesional y de terminar su carrera, ¿cuáles creen que son aquellas tendencias de consumo? Eso demográfico está relacionado con el crecimiento poblacional y con los cambios también culturales. ¿Cuáles creen ustedes que son esas tendencias de consumo que influyen hoy en día en la agricultura? Que son importantes, que ustedes la ven en lo cotidiano, que ustedes creen que van a empezar a afectar de aquí en adelante. Los recursos naturales que las personas. ¿Cómo? Eso afecta como la agricultura, como el territorio, el clima, lo que sale. Eso lo vamos a hablar aquí. Estoy pensando en las cosas que la gente busca comer, o comprar, o producir. ¿Cachai? ¿Cuáles son esas nuevas como, no me gusta la palabra moda porque la moda no me gusta, sino como cambios culturales de preferencia de las personas que dicen, oye, en la agricultura hay que actualizarse porque hoy en día está pegando este tipo de cosas. ¿Ya? Voy a poner acá su lluvia de ideas. Demográficos. Ya. Orgánicos. Temperatura. Voy al tiro. ¿De qué manera esa nueva tendencia de consumo está cambiando la forma en la cual trabajamos la agricultura? La forma en la que ustedes van a trabajar la agricultura. Producirlo los pesticidas. Ya, que cada vez ustedes más tienen la necesidad incluso profesional y de currículum de saber afrontar sistemas que no usen pesticidas y que usen otras alternativas de fertilizantes o de manejo de plantas. Ya, perfecto. ¿De qué otra manera? Insisto con la pregunta, ¿de qué manera esta tendencia afecta la forma en la que ustedes trabajan en la agricultura? O la que trabajan en algún proyecto agrícola. Aparte de ser capaces de manejar de manera ecológica o orgánica las plagas de los cultivos, lo que sea. Los productos que te dan un valor agregado. Perfecto. El arándano, el antioxidante. Estos productos además tienen un valor agregado. Que va a ser algo que vamos a estar viendo constantemente, ¿ya? Y ese valor agregado está relacionado con que no siempre, pero gran parte de las veces, las personas están dispuestas a pagar un poquito más por algo que es orgánico. No sé. Pero cierto segmento, volviendo a la diapositiva anterior, cierto segmento de la población está dispuesta a pagar X porcentaje más por comprar una ciruela orgánica, o una lechuga orgánica, o una betarraga, lo que sea. Perfecto.
Aparte de lo orgánico, ¿qué otro elemento demográfico del ambiente macro? Aquí el colega ya levantó la mano. Por ahí. Tendencia a los productos orgánicos. Bien. ¿Qué otra tendencia de consumo influye mucho en la agricultura? Sí, perfecto, perfecto. Que ese es el consumo de un producto como simbólico para un país, que es para China, ¿no? Sí. Sí. Ese es un elemento demográfico, porque en China se concentra el mayor crecimiento económico del mundo, el segundo país más poblado del mundo, el segundo país con capacidad, o primer país de capacidad de importación de alimentos, y probablemente de aquí a que yo sea un viejito va a ser la potencia mundial por lejos. ¿Ya? La cereza en China. Ya, ¿qué otro? Otro ejemplo de tendencias que cambien y nos obliguen a nosotros como profesionales a adaptarnos a estas nuevas condiciones de consumo. Ya, listo. La conciencia con respecto a lo animal, ¿cierto? Y quizás el ejemplo más, el caballito de batalla es como los huevos de gallina. Voy a ponerlo en términos científicos, que es como el concepto que usamos los veterinarios, que es el bienestar animal. Relativo. Bienestar animal. Pero ahí también entraría al tipo de persona que va orientado el producto. Eso está más relacionado con la demanda, pero claro. Como el demográfico. El tipo de persona determina si le gustan las cosas orgánicas, si vive en China o si le importan los animales, evidentemente. ¿Ya? Esto me puede generar certificaciones. Dígame, alguien me dijo, profe, no va a pensar aquí. Sí, no, era para consultar si esa no entraría mejor en la categoría del cultural. ¿Cuál? De las gallinas felices. Sí, también, pero es que la línea entre lo cultural y lo demográfico es súper delgada. Son cosas que se comparten bastante. ¿Cachai? Ya voy a llegar a ese punto también. Ya, ¿qué otra cosa? Producto orgánico, las cerezas en China, bienestar animal, ¿qué más? Alimentos sin gluten, ¿no? Ya, sí, porque eso más que cultural es una condición fisiológica de las personas que han desarrollado cierta intolerancia al gluten. Voy a ponerle gluten free. Todos los gluten free, que hoy en día todo es gluten free. Como comprar un agua es el gluten free. ¿Ah? O las cosas con proteína, ¿cierto? Los productos altos en proteína. Hay hasta fideos altos en proteína. Helados altos en proteína. Helados, te lo juro, una vino unos helados con creatina y proteína. De esas asquerosísimas. Altos en proteína. ¿Cómo? Que los lados yo se vendan en todo. Claro. O hay un amigo que hace unos helados con caldo de hueso para que tengan más colágeno. Una cazuela hecha de helado. Helado de. ¿Cómo se llama? Helado de chorrillana, helado de. ¿Cómo se llama esto? Chaquicán, tomaticán. Ya. Esas son las variables culturales junto con las demográficas. ¿Y los veganos dónde entran aquí? Miren, claro. Veganismo. Los productos veganos también. ¿Cómo los productos veganos han transformado la agricultura? Pienso en la agricultura, no la producción de alimentos animales, que no comemos. ¿Cómo se han adaptado las empresas agrícolas al aumento de demanda de productos veganos? A tener esa alternativa adicional. Tener alternativas como de cosas que se parezcan a la carne, pero que no sean carne. Los sustitutos. Claro, como cosas de legumbres, hamburguesas de O el legumbres. yogur. El tofu siempre ha existido, solo que ahora como que lo occidentalizamos, ¿cierto? Y yo hasta yo tengo el refrigerador lleno de tofu, no lo consigo porque me da flojera. Pero frito, frito, frito. Como falso huevo. Sí, también. La carne de soya. La carne de Antes era soya. más como para El yogur un también. tema de económico y hoy en día de verdad como un tema. Sí. Yo cuando era chico vendía hamburguesas de carne de soya de la U. En el gusto. Los pan. Sí, pero recién empezó el veganismo en ese tiempo. Fue en el Claro. 2000. En donde empezó o sea, donde hubo más un boom, creo, cerca del 2004, y después ya se condensa más cerca del 2010.
aproximadamente. Pero claro, la empresa y los productos han tenido que, incluso las empresas que producen principalmente alimentos cárnicos, tienen como alternativas veganas, como la Alianza, como Burger King o esas cosas también tienen alternativas veganas, como para el volado vegano, para el vapor. Ampliar sobre todo. Claro, porque tienen que adaptarse, ¿cachai? Tienen que adaptarse. Entonces, todo eso, a lo que voy con todo esto, es que todos estos elementos demográficos o culturales te obligan a adaptarte, te obligan a ser como flexible y tener más sensibilidad con respecto a, para la redundancia, las nuevas sensibilidades de la gente con respecto a los productos, ¿cachai? Veganismo, bienestar animal, orgánico, diferentes cosas. Ya. Si nos vamos a la parte económica, por ejemplo, acuerdos comerciales, tipos de cambio, impuestos, reformas tributarias, escasez de mano de obra, cómo esas cosas influyen, cómo este elemento del ambiente macro influye en la forma en la cual nosotros producimos y llevamos a cabo un producto o un proyecto agrícola. ¿De qué manera? La escasez de mano de obra la transformáis en mecanizado. Perfecto. Ya, quizás sea el ejemplo más tácito, más concreto, ¿no? Que la escasez de mano de obra, que está explicada, ¿cierto? Porque hay otras industrias que les dan mejores condiciones laborales que en el campo y que le pagan un poco más, sobre todo la construcción, hace que la mano de obra para la agricultura sea más escasa y la respuesta de la agricultura es Mecanizado. la tecnificación, ¿cierto? Perfecto. Te obliga a tecnificarte y que tu diseño de sistema productivo y de tu producto sea el resultado de un flujograma mucho más tecnificado, mucho más automático. ¿Y para qué decir con la IA? Quizás que cómo sean las cosas como las programaciones productivas con ese tipo de herramientas. Ya. ¿Qué otra cosa? Aparte de las escasez de mano de obra. En la reforma tributaria entrarían los impuestos, la subida de impuestos. Ya, perfecto. Es muy distinta la agricultura en un país que subvenciona o que no subvenciona la agricultura, ¿cierto? Se subvenciona. Es muy diferente, La sí. agricultura se masifica cuando se subvenciona. Y cuando hay países donde no se subvenciona la agricultura, que la gente migra del campo a la ciudad, porque la ciudad les genera más alternativas y los campos quedan vacíos o quedan en manos de grandes empresas simplemente. ¿Sí? El ejemplo quizás más concreto en nuestro país, que es como el financiamiento de la agricultura campesina a través de INDAP, ¿cierto? Que eso permite, ¿cierto?, levantar, capacitar y transferir tecnología a los agricultores. La nueva ley que salió, el apoyo a los jóvenes. La nueva ley de fomento de, ¿cómo se llama? Jóvenes de agricultura. Jóvenes rurales. Jóvenes. La ley de fomento comercial. Un amigo le contó, un compañero de la U trabajó en el diseño de esa política pública. Y lo que busca también es dar más oportunidades a los jóvenes del campo, para que no se vayan a la ciudad y para que el campo no se muera por los viejos ni por los abuelos, sino que ellas puedan seguir y continúen la actividad agrícola, ¿cierto? Ya, entonces, la reforma tributaria, los acuerdos, por ejemplo, los acuerdos, me refiero a los TLC, ¿se acuerdan cómo hablamos de los TLC? ¿Cómo afecta eso nuestra agricultura? De forma positiva, porque si importa algo y no tiene impuestos, pues Ya, yo eventualmente podría importar fertilizantes, quizás ahora no porque el tema de la guerra es más barato. Ya, ¿qué más? Maquinaria. Yo puedo exportar cosas sin tener que pagar el impuesto. un impuesto de ingreso de los productos de un país, ¿cierto? Como puede ser con diferentes países, ¿cierto? Los acuerdos de comercio con Brasil, por ejemplo, la carne de Brasil llega más barata, ¿sí? Que eso igual puede ser, no es todo positivo, en el sentido de que, por ejemplo, Arruina el productor local, ¿cierto? Sí, claro. Si la carne brasilera, que tiene costos de producción mucho más bajos que la chilena, por el clima, se produce 100 veces más pasto que acá y más barato, llega mucho más barata. ¿Cómo compito yo con esa carne si yo soy un productor bovino de Chile me cuesta mucho más? ofreciendo una carne de mejor calidad. De mejor calidad, porque más barata no puedo, si no salgo para atrás, ¿cachai? Entonces, claro, para ciertos sectores de la economía, ese TLC va a ser maravilloso porque compro más cosas y puedo vender a otros países, pero para algunos productores locales van a competir en condiciones como injustas, desde un punto de vista de cómo compito con un país gigantesco. O sea, se da para los dos lados. Voy más allá, por ejemplo, acá. Ya. Natural o ecológico, ¿cierto? Las consideraciones ambientales también afectan directamente nuestra capacidad de producir.
todo esto, insisto, no nos perdamos, son parte del macroambiente. ¿De qué manera, cierto, las variables ecológicas, la contaminación, el consumo de agua, la huella de carbono, que es súper importante, la huella de nitrógeno, la huella de agua, modulan o limitan nuestra capacidad de producción? ¿Ya? Y acá también podemos hablar de los productos sustentables, ¿no? Incluso también va un poquito de la mano con las cosas orgánicas, en el sentido de que hay cierta legislación o hay ciertas personas que prefieren productos que vienen de sistemas que son más sustentables, que utilizan menos agua, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología, otro elemento del ambiente macro. Cómo la tecnología modifica nuestra capacidad, ¿cierto?, de elaborar un producto agrícola, de establecer un proyecto. ¿De qué manera? Que ahora podemos ver con el caso de con la internet y los satélites, ¿Ya? podemos ver con anticipación si vieron qué tipo de clima nos va a enfrentar el par de semanas para... La proyección futura de las variables climáticas son más predecibles. ¿Ya? ¿Y eso cómo afecta? Positivamente, porque uno se puede preparar si viene una lluvia y tengo la cereza, puedo cosechar antes. Perfecto. O Puedo tomar tomar cereza. decisiones productivas, Tomar ¿cierto?, que me permiten prever, no sé si catástrofes, pero sí variables climáticas más inestables. Perfecto. ¿Qué más, aparte de eso? Después les voy a contar un ejemplo muy cercano el uso de que se relaciona con eso. el uso de, o sea, ya no depender tanto de estudios o de terceras, de empresas más que nada. Uno mismo se compra un dron que le escanea el suelo y le ve los sectores donde hay falta de agua. Y todo Perfecto. eso. Hoy en día también tengo tecnologías que son cada vez más asequibles, ¿cierto? No solamente cosas que requieren una inversión gigantesca, que me permiten evaluar el suelo, que me permiten evaluar el vigor de las plantas, por ejemplo, las tasas de crecimiento. Puedo tomar decisiones con sistemas de información geográfico, ¿cierto?, sobre pendientes, un montón de cosas que en el fondo me permiten producir de manera más inteligente. ¿Ya? El tema, por ejemplo, de los transgénicos. ¿Cómo ha cambiado la agricultura? ¿Cómo afrontamos eso nosotros como profesionales? Positivamente, porque no hay estudios que digan que es malo por cuerpo, y lo otro es que están permitidos mejorar semillas, mejorar especies, plantas, hacerlas más resistentes a la falta de algo o cuando hay mucho de algo, o sea, muchos minerales en el suelo, falta de agua. Eventualmente podría tener cultivos que sean resistentes a la sequía o resistentes a una inundación, o potencialmente esos alimentos que pueden dar cáncer, no lo sabemos todavía. Esto puede generar cosas, hasta el día de hoy ha generado más rentabilidad en algunas cosas, pero no tenemos certeza que eso nos genere algún problema de salud. Yo en ese sentido soy más conservador y creo que hay que tener más cuidado. Pero sí ha dado un salto productivo que es imposible de obviar, es objetivo, ¿no?, que genera mayores rendimientos, etcétera. O por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en África, trabajábamos con semillas transgénicas que eran una especie de maíz brutalmente más resistente a la sequía. Y si yo lo comparaba con las semillas que comprábamos saco, que no eran resistentes a la sequía, la diferencia en la productividad era una brutalidad. O sea, producía 5 veces más. Y ahí lo trabajábamos como con el ministerio, lo repartíamos con los agricultores, tal. Entonces ahí también un poco el efecto de los transgénicos, ese tipo de cosas. Y el cambio climático, ¿cómo ha transformado nuestra agricultura? ¿A qué nos ha obligado? A adaptarnos y a prever hacia adelante, a tomar, reforzar leyes, en ese sentido de que nos ayuden, o sea, obligarnos a hacer cambios, porque a futuro podemos no tener ciertos recursos. Pues. ¿Sí? ¿Completamente de acuerdo? Crear nuevas variedades y tecnificar más. Ambas cosas. Cambios en nuestra capacidad de respuesta, cada vez más buscamos variedades en mi caso particular, por ejemplo, especies, razas de animales que sean más capaces de afrontar climas semiáridos o tendientes a los áridos, cada vez ya menos mediterráneos, cada vez más áridos, animales que sean resistentes a la sequía, que puedan afrontar épocas de escasez, por ejemplo, variables productivas que requieran menos agua, etcétera, etcétera, para que resistan mejor el estrés hídrico, por ejemplo. Y también ser capaz de afrontar y entender que hay sistemas de riego que tenemos que utilizarlos porque son más eficientes en el uso del agua, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo un amigo
muy cercano, trabajé muchos años, agrónomo de la Católica, y lleva hartos años trabajando en Europa. Hizo su doctorado en Inglaterra y está haciendo su postdoctorado en Inglaterra. Y él trabaja para las Naciones Unidas en un programa que lo que hacen es capacitar a los ministerios de agricultura de diferentes países y entregan herramientas que son lo mismo que decías tú, que es decir, te permiten predecir de manera más exacta los aluviones, las sequías y las épocas de lluvia para ser capaz de adaptar la siembra y la cosecha a fechas súper específicas. Y eso lo hacen con integración de satélites y con aplicaciones súper fáciles que le enseñan a agricultores como locales que tienen acceso a cualquier página de internet a poder modelar con eso y saber cuál es la fecha específica en la cual va a haber sequía o cuál es la fecha específica en la que va a llover para tomar decisiones productivas que son mucho más certeras. ¿Con eso se puede controlar cuando yo quiero cosechar? Y eso, y si uno compara el efecto del cambio climático, las personas que más se ven afectadas por el cambio climático son los agricultores pequeños, por lejos, y tienen también menos capacidad de respuesta. Cultural va de la mano con lo que decíamos recién, que un poco lo que decía el colega, en el fondo lo orgánico, el bienestar animal, las cosas altas en proteínas son una mezcla entre cambios demográficos y cambio cultural de las personas, que se preocupa más por la salud, más por el verse bien, o más por comer cosas saludables, o por tener respeto por los animales, por la naturaleza, etc. Y lo político, hoy en día, o sea, ¿qué más gráfico que una guerra? ¿No? Lamentablemente. ¿Qué más gráfico que una guerra? ¿Cómo hoy en día, cómo la guerra que estamos viviendo hoy en día y que la vemos en vivo y en directo afecta nuestra capacidad productiva en la agricultura? Estabiliza todo el país, estabiliza todo el mundo en realidad. Suben los precios, sube todo. Está eliminando tratados internacionales para Sí, violando el derecho internacional constantemente, ¿no? Israel y Estados Unidos, y encareciendo todo por la escasez de petróleo, ¿cierto? Justo los países que están peleando son donde se produce casi todo el petróleo en el mundo. Los alimentos que producimos en el planeta siguen siendo un 95% dependientes del petróleo para poder producir cualquier cosa, y además los fertilizantes. ¿Sí? Hoy día escuchaba que de los impactos como más subvalorados de la guerra es que no es solamente que no pase el petróleo y que todo se encarezca, sino que también lo que está pasando son los fertilizantes y los semiconductores. Que los semiconductores son como los chips de los teléfonos. Entonces también gran parte de la industria de inteligencia artificial y toda la tecnología que de punta que se usa con drones, computadores, teléfonos, etcétera, no están saliendo de Asia porque está cerrado el estrecho de Hormuz, y eso hace también que las tecnologías agrícolas estén como ahí sin tener la capacidad de renovarse con respecto a estos chips de alta potencia. Entonces son muchas cosas, no es solamente el petróleo, es el encarecimiento de los costos de producción, los fertilizantes, etc. ¿Para qué les cuento todo esto? Porque todos estos, los demográficos, los económicos, los ecológicos, los tecnológicos, los culturales, los políticos, son elementos del macroambiente que inciden en nuestra capacidad productiva, inciden en nuestra capacidad de elaborar un producto y son parte del estudio de mercado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese era el macroambiente, es decir, lo mismo que les dibujé hace un par de semanas. La parte más externa de la cebolla, la parte más de afuera de la cebolla. Nuestra capacidad productiva o nuestro proyecto está acá en el centro de la cebollita. Y ahora viene el microambiente, es decir, lo que está más cercano a nuestra capacidad de gestión, a nuestra capacidad de obtener información, que es el ambiente micro o el entorno cercano. ¿Cuáles son esas variables que son relevantes, que afectan nuestro proyecto, pero que son mucho más cercanas a nuestra actividad cotidiana? ¿Ya? Y son cuatro, vamos a ver. Ya, esto es lo mismo. Teníamos el macroambiente, económico, sociocultural, demográfico, y tenemos el microambiente, que es más cercano a la agroempresa proyecto, que más bien los socios, los competidores, la demanda, los distribuidores, etcétera, etcétera, los insumos, etcétera. ¿Cuál es el primero?
el mercado proveedor, es decir, aquellos a quienes nosotros le compramos las cosas básicas para poder producir aquello que producimos. ¿Ya? En el caso del mercado proveedor, ¿cuál es aquella información súper relevante de conocer y de saber? ¿Cuáles son los insumos que necesito para producir lo que produzco? ¿Cuáles son los servicios asociados a la compra de esos productos? Y también cuáles son, por ejemplo, mis proveedores financieros. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, aparte de comprar cosas, yo puedo arrendar plata, ¿cierto? Yo necesito un crédito para producir, para comprarme maquinaria, un seguro agrícola, etcétera, y todo eso también me lo vende cierta empresa, el Banco de Chile, el Banco Santander, un crédito, por ejemplo, un crédito para una pyme, un seguro agrícola de INDAP, que son más baratos para los pequeños productores, etcétera. Todo eso son insumos. No solamente cosas tangibles y materiales, tecnológicas o productivas, sino también insumos financieros, ya sea en formato de un seguro agrícola o en formato de un crédito para poder comprar e invertir. ¿Qué información, lo que conversamos con la compañera aquí, qué información es relevante conocer de los proveedores? Que realmente el valor en el cual yo compro esos productos y también la calidad, es decir, cuál es la calidad de los insumos que me entrega tal o cual empresa. Y eso me permite tomar una decisión con respecto a quién me conviene comprarle y a quién no me conviene comprarle. ¿Hay algún insumo estratégico, por ejemplo, algún producto orgánico, algún producto que sea limitante? Si yo voy a empezar a producir algo, por ejemplo, un cultivo o lo que sea en lo cual yo no tenga experiencia, quiero saber si cuál de todos esos insumos es el más relevante y es el limitante. Es decir, si no accedo a él, me queda parada toda la cadena productiva. Y eso debo conocerlo. Y eso lo conozco a través de conocer el mercado proveedor. Sobre todo si es una industria a la cual yo no conozco o estoy recién entrando. Y finalmente también, el nivel de dependencia que puede generar cierto nivel de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier sistema productivo que tenga un solo proveedor de cada cosa, ¿por qué es riesgoso eso? Que se quede en stock. Porque se quede sin stock o porque de un día para otro me suba el precio. O simplemente no me responda o las cosas no lleguen. ¿Cachai? Pero Entonces, el golpe de que me sube el precio es más accesible que no tenerlo. obvio que sí. ¿A qué voy con esto? Que dentro de la parte, o dentro de la información que intentamos recabar en el mercado proveedor, una de las cosas más importantes es siempre tener muchas alternativas de cada insumo. Porque si no, pasa lo que decís tú. Me quedo sin stock o me suben el precio y estoy obligado a aumentar mi costo de producción. Si es que no tengo la alternativa de algún insumo, tengo que siempre buscar alternativas distintas para poder tomar decisiones y que no se me encarezca la producción o simplemente no pueda producir. Pero ahí es cuando entraba también el punto anterior, que era el de conocer al vendedor. ¿Podría ser o no? Al que me va a comprar, ¿sí? Aquí hay que... No, o sea, al que le voy a comprar yo. Eso es el mercado proveedor. Es conocer a quién le compro yo. Y si tengo 5 insumos distintos, ojalá que de cada insumo tenga 2 o 3 proveedores distintos. Para poder también escoger en términos sobre todo de lo que decía la compañera, de la calidad y el precio. Mercado competidor. ¿Cuál es mi competencia? ¿Qué es lo que venden? ¿A qué precio lo venden? ¿Cierto? ¿Cómo funciona esa empresa? Saber de qué manera producen, saber cuál es la variedad que ofrecen de distintos productos, por ejemplo, ¿cierto? Saber, por ejemplo, a quién le venden, cuál es el stock de el producto que tienen, cuál es el volumen productivo, cuál es la calidad, cuál es la variante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por lo que les decía recién. Mientras nosotros y nosotras más información tengamos de nuestra competencia, tenemos más herramientas para poder diferenciarnos de ella. Esa diferenciación pasa por diferentes planos. Nos podemos diferenciar en calidad, nos podemos diferenciar en diversidad, nos podemos diferenciar en valor, en nombre, en el target al que apunta esa empresa. Hay diferentes formas de diferenciarse. ¿Por dónde pasa la decisión? Mientras más información yo tenga, siempre soy capaz de tomar decisiones que son más estratégicas
o que tienen más sentido. ¿Ya? Una muy buena fuente de información con respecto a mi competencia es aquella que me dice cuánto produce, a quién le vende, cómo lo distribuye, qué apoyo publicitario necesita, qué tipo de marketing utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, por lo menos con respecto al estudio de mercado, siempre más es mejor. En la vida no siempre es así, no siempre más es mejor. Pero en este caso particular, con respecto a la información, mientras más información tengo, siempre puedo tomar mejores decisiones. Ya, continuando con los competidores. ¿Cuál es el producto que ellos venden? ¿Cuáles son los atributos reales del producto de la competencia? ¿Qué características intrínsecas o extrínsecas tienen? Conocemos ese concepto, ¿no? La diferencia entre una característica intrínseca y extrínseca de algo. ¿No se acuerdan? Ya. Intrínsecas cuando van unidas. Característica intrínseca de esta hierba mate. El agua. El sabor, el pH, los toques de hierba serrana, porque es una hierba mate que tiene hierba serrana. Todo lo que es evaluable. Lo intrínseco es de adentro, lo extrínseco es de afuera. Lo intrínseco es el sabor, el pH, el nivel de acidez que tiene, etc. ¿Qué es lo extrínseco? El nombre de la marca, el paquete, el diseño, los dibujos que tenga, todo lo que vaya por fuera. En una marca de vino, ¿cuáles serían las características intrínsecas de un vino? Por ejemplo, un merlot. El grado alcohólico, bien. ¿Qué más? El aroma. La aroma, la cepa. ¿Qué más? ¿Qué más se mide en un vino? El cuerpo, los taninos. ¿Y las extrínsecas? La marca, el nombre de la botella, el comercial, el corcho, el color del corcho, la denominación de origen, todas esas cosas, ¿no? Todo lo extrínseco es el pijama, el vestido, y lo intrínseco es lo de adentro, el cuerpo, lo real. Esa es la diferencia. Hay productos que brillan mucho más por sus características extrínsecas que por las intrínsecas. Y eso pasa gran parte de las veces gracias al marketing. El marketing lo que más establece, lo que más permite embellecer es lo extrínseco, no tanto lo intrínseco. Se reconocer esas diferencias es súper importante en el estudio de mercado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las intrínsecas? ¿Cuáles son las extrínsecas? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la calidad del servicio? Todas esas cosas quiero saber yo de mi competencia, ¿ya? Si los productos tienen algún valor más allá del intrínseco, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decíamos, el prestigio, la madurez, el servicio, el color de la botella, el nombre, si es una marca reconocida o no reconocida, todo eso es extrínseco. Lo intrínseco es todo lo evaluable, la palatabilidad, ¿cómo se llama esto que genera el vino? Que es como algo como áspero cuando uno consume, La astringencia. la astringencia, ¿cierto? Ese tipo de cosas son cosas que no se pueden maquillar, son parte de estar dentro de la botella, ¿cachai? Eso es intrínseco. Y luego toda esa información a mí me permite consolidarla y saber si existe la posibilidad de competir generalmente por productos de mayor calidad o puedo competir por precio. Hay varias formas de competir, pero generalmente yo compito o por calidad o por precio o por alguna característica extrínseca en general, ¿ya? Y ahí, en el fondo, mientras más información yo tengo de mi competencia, tengo más alternativas de escoger de qué manera me voy a diferenciar de la competencia. Todo esto se hace, se estudia y se profundiza en el estudio de mercado. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Luego también está el mercado distribuidor, es decir, de qué manera distribuyo ese algo que yo produzco. ¿Ya? Acá veo, por ejemplo, si mi producto necesita o no necesita refrigeración, por ejemplo, si es carne, si son pescados, si son quesos, si son frutas. Todos los productos tienen naturalezas distintas, tienen condiciones post cosecha que son diferentes y necesitan diferentes formas de movilizarse. Un camión con refrigeración, un camión que impida que las cosas se machaquen o se rompan, por ejemplo, etc. Ya, reconocer si es que existen redes
más directas para llegar a los consumidores, cuáles son esas redes, o si la entrega o distribución la voy a hacer yo directamente como productor o productora. Y también si es que necesito lo que les decía recién, qué tipo de camión, cámaras de frío, lo que sea para distribuir ese algo que yo voy a producir o que yo voy a hacer. Muchas veces la distribución de algún producto o de un servicio pasa a ser el dolor de cabeza de los empresarios o de los agricultores, porque mover ese algo que produzco muchas veces es incluso más difícil que producir. Sobre todo cuando son agricultores o productores que están en lugares con geografía más compleja. Patagonia, imagínense, ¿quién de acá conoce la carretera austral? O ha ido bien al sur. ¿Hasta dónde han llegado al sur? ¿Hasta dónde llegó Marco? Hasta tranquilo. No es tan tranquilo desde aquí. Es muy lindo. Es quizás el mejor ejemplo de cómo se encarecen los productos porque no hay ninguna forma que no sea un camino de río de llegar ahí, a no ser que sea por mar, que es mucho más lento. En ese tipo de lugares, que además la geografía y las condiciones climáticas impiden producir hortalizas de manera más libre, ¿cierto? Lo que más se produce es harina y carne. En esos lugares producir algo para venderlo a otros lugares es muy complejo. En muchas épocas del año está todo nevado y no se puede mover nadie por carretera, que ya está sin asfalto. La única alternativa sería por mar. Y eso le pasa a muchos agricultores. Recordemos que nuestro país es un país de una geografía súper accidentada. Tenemos mar, tenemos una cordillera de la costa y cordillera de los Andes. Y gran parte de los agricultores están en la cordillera de la costa, están en la cordillera de los Andes, y sacar su producto, sea cual sea, hortalizas, carne, queso, leche, huevos, lo que sea, es complejo en la medida que la geografía es compleja. Y que esa geografía impide o dificulta la movilización de los productos. Distinto de un país como Uruguay, por ejemplo, que es todo plano y que tiene carretera y que un poco moverse por ahí no es fácil. Entonces, en un país como el nuestro, con dicha geografía, claro que la distribución de las cosas es más compleja. Luego también saber si nuestro producto va a ser un producto de distribución masiva, va a llegar a todas partes, o va a ser un producto más de nicho. Lo vendo en ciertas ferias, en ciertos lugares, o lo tengo en el retail. ¿Ya? Generalmente cuando un producto es más de nicho, puede tener un valor un poquito mayor, porque el volumen de venta es más bajo, versus un producto que es más masivo, como es un producto más generalista, tiende a tener un valor un poquito más bajo. De nicho, valor agregado, masivo un poquito más bajo. Luego, eso mismo, ¿lo distribuyo yo o busco a alguien que sea capaz de distribuir ese producto que yo estoy desarrollando y elaborando? Y también saber dónde voy a poner mis productos, si en un supermercado, en ferias libres, entrega directa, una tienda en particular, un local, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que la lógica del mercado, el lugar donde tú vendes algo, también habla mucho de eso que vendes. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo comprar un vino en el supermercado que ir a una vinoteca a comprarte un vino. Es distinto, el valor es diferente, el público al que apunta es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo que en un supermercado tus productos están en el pasillo de la cerveza o están en una góndola especial de las cervezas de importación. La cerveza es distinta, el valor es diferente, el público al que apunta es diferente. Entonces, no es algo tan cotidiano o no es algo irrelevante el lugar donde yo compro el producto, porque también le asigna un valor, le da cierto sentido y también se asocia con algún tipo de consumo. Luego viene el mercado consumidor con cálculos matemáticos y cosas que veremos en la próxima semana. Eso es todo por el día, chicos.